Hola, hola a todos, bienvenidos a este espacio que tenemos cada semana que se llama Reflexionemos con el Pastor Carlos. Mi nombre es el Pastor Carlos Rosso y quiero compartir con ustedes unos cortos minutos para que pensemos y reflexionemos sobre algunas cuestiones referentes a la Biblia, a la palabra de Dios. Bien, comenzamos nuestros 10 minutos hablando sobre lo que el pecado habla, sobre lo referente al pecado en la Biblia. Ya habíamos hablado sobre la concepción de pecado en la humanidad o lo que la gente piensa sobre el pecado, pero hoy en este video esta referencia de lo que la gente piensa sobre el pecado está ahí arriba, por aquí arriba, para que veas la primera parte en cuanto a lo que la sociedad y las personas piensan sobre el pecado. Hoy vamos a mirar de una manera bíblica lo que Dios habla frente al pecado, y vamos a ver algunos términos sobre el pecado. En primer lugar está errar al blanco, un término en la Biblia, y Isaías 43 verso 21 nos habla sobre el propósito por el cual existimos, por uno de los propósitos por medio de los cuales para los cuales Dios nos ha creado. Cuando alguien vive fuera de esos propósitos de Dios, está errando al blanco. Errar al blanco es vivir fuera de lo que Dios quiere o de la voluntad de Dios para la vida humana, para cada ser humano. Cuando decidimos vivir conforme a lo que pensamos, conforme a lo que queremos y creemos, estamos errando al blanco. Errar al blanco es estar perdido. Habla de perderse la persona, porque cuando alguien no encuentra el camino, está perdida. Una persona que no sabe el camino está perdida, y alguien no va a encontrar un camino si no sabe o conoce un destino. La gente vive sin destino eterno, aunque hay un destino, pero ellos no piensan en ese destino eterno que debe ser la presencia de Dios, y por lo tanto se pierden y caen en condenación. Y tristemente el que vive fuera del propósito de Dios se perderá. Sobre eso habla la palabra en cuanto a errar al blanco. También hay otro término que es la profanación. Lo profano es lo contrario a lo santo. Vivir en profanación es vivir en contravía a lo santo. ¿Y qué es lo santo? Lo santo es aquello que ha sido separado para Dios. Debemos vivir para Dios, no para nosotros mismos. Cuando vivimos para nosotros mismos, estamos viviendo en profanación, porque Dios ha querido que seamos santos. El Salmo 37, verso 37 y 38 nos habla sobre este tema, nos menciona sobre este tema. Cuando alguien hace lo contrario a lo que enseña la Biblia, se rebela contra el contenido de la palabra, se vuelve un fugitivo. Según la ley judía, se volvía un fugitivo esta persona, porque profanaba la palabra de Dios. Alguien puede decir: yo no estoy de acuerdo con lo que dice la Biblia, esto sí me parece, pero esto no me parece, no estoy de acuerdo. Entonces empieza a ir en contravía a lo que dice la Biblia, y por lo tanto está profanando lo que Dios ha separado para él como santo.
Veamos otro término también, que es la necedad y la desobediencia. Vivir en necedad y desobediencia. El necio es aquel que escucha, pero olvida lo que escuchó fácilmente porque no le prestó atención. Una persona necia no presta atención y olvida todo lo que ha escuchado. Hay algunos que han escuchado sobre los mandamientos, sobre la palabra de Dios, pero lo olvidan. Y quizá lo olvidan no por una condición de la mente, sino porque quieren desobedecer, no obedecer, sino desobedecer la palabra de Dios. Intencionalmente olvidamos porque no nos causa interés, no nos interesa muchas veces lo que Dios quiere que hagamos y queremos vivir en desacuerdo a la voluntad de Dios y vivir más de acuerdo a nuestra voluntad. El que desobedece los mandamientos, el necio es el que desobedece los mandatos de Dios. Eso es vivir en pecado. Otro término también es el desenfreno o la transgresión, que habla la Biblia del desenfreno. El desenfreno es escoger la propia voluntad antes que la voluntad de Dios. Por lo tanto, queremos vivir para satisfacernos a nosotros mismos. Y si vivimos para satisfacernos a nosotros mismos, nuestro Dios somos nosotros. Nosotros somos nuestros propios dioses. Por lo tanto, estamos viviendo en pecado y en una vida de desenfreno, sin límites. Hay gente que no sabe ponerse límites. ¿Cuántas muertes en fiestas, en borracheras, por estar viviendo una vida sin límites? Se enferman, se destruyen los hogares, muchas cosas suceden por no tener límites. ¿Qué dice el mundo? El mundo, como ya lo vimos en el video pasado, haga lo que le guste, no importa. Desde que no le haga mal a nadie, haga lo que le guste. Si a usted le gusta, hágalo. Pero esto en verdad le conviene. No solo a su cuerpo le conviene, sino también a su alma le conviene. Es el que vive sin límites, en desenfreno, está transgrediendo o rompiendo o deshaciendo la ley de Dios. Que la ley, en la ley de Dios, en la palabra de Dios, están los límites que Él ha puesto para nosotros. Y por último, una palabra que es la impiedad. La palabra impiedad. El impío está referenciado, esa actitud de vivir impíamente está referenciada en Romanos capítulo 1 versículo 18. El impío no le interesa, no le importa lo que Dios piensa, no le interesa ni le importa si lo que Dios siente cuando hace algo, cuando comete pecado, no le importa, no es de su interés. Eso es vivir una vida impía. Y este mundo está lleno de gente impía que no le interesa lo que Dios piensa, no le interesa en lo absoluto. Todos estos términos son algunos de los cuales nos habla la palabra de Dios. Pero, ¿cuál es la solución en cuanto a esto? Primero, reconocer a Dios como el dueño de nuestra vida. No sé cuántos años te queden de vida, cuántos años me queden de vida, pero hay que reconocerlo como el dueño de nuestra vida. Decirle: Señor, he vivido, hablar con Él y decirle: he vivido como a mí me ha parecido, porque pensaba que yo era el dueño de mi vida, pero tú eres el que me diste la vida. Por lo tanto, enséñame cómo debo vivir. Así se está dejando de ser esclavo del pecado, de estas formas de pensar y de actuar, y ahí empieza el Señor Dios
a tomar control y a hacernos vivir de acuerdo a lo que Él ha establecido para la vida humana. Lo otro que debemos hacer es arrepentirnos, pedirle perdón al Señor por querer vivir ignorando sus designios, ignorándolo a Él, ignorando lo que Él ha establecido para nosotros y muchas veces sin importarnos. Pedirle perdón por todo lo malo que hemos hecho, por todo esto. Espero que lo puedas hacer en tu casa, puedas orar, puedas hablar con Dios y puedas pedirle perdón y de ahora en adelante decirle: Señor, tú mandas en mi vida, he vivido como a mí me ha parecido, pero sigo vacío, sigo con ansiedad, sigo intranquilo, ayúdame, Señor. Bien, recuerda suscribirte, activar la campanita y esperar más contenido de reflexión en este espacio que le hemos llamado Reflexionemos con el Pastor Carlos. También puedes acercarte a nuestra sede, nuestra iglesia, para recibir de la palabra de Dios y compartir con la familia de Dios también. Adelante, comienza una nueva vida a partir de hoy. Hoy es el tiempo, no esperes para mañana. Dios te bendiga y hasta un próximo espacio de reflexión.